33 minutos de las 4 de la tarde, ya tenemos invitada, se trata de Mariana García, lo dijimos hace un ratito, es especialista en el tema migraciones, es la directora del Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política, doctora en Relaciones Internacionales, justamente magíster en Política de Migraciones. Para sintetizarlo, para mí es la que más sabe de migraciones en la universidad. Capa. Claro. O sea, ¿Cómo estás, la doctora? Mariana? Exacto. ¿Cómo estás? Lejos, muy bien, muy contentos, muy entusiasmados con esta actividad que, bueno, nosotros desde hace muchísimos años existimos en la Facultad de Ciencia Política, de 2008-2009, y desde el 2009 realizamos este tipo de seminarios, actividades anuales, a veces hacemos más, pero por lo menos esta es nuestra actividad principal. Estamos vivos, digamos, en este año, ¿no? Bueno, llegamos. El seminario es de Migraciones, Derechos Humanos y Discurso de Odio. Y hablábamos justamente de eso hace un ratito respecto a que el tema de migraciones se ha instalado en la agenda política. Es un tema de la agenda política, ¿no? Digo, hay muchos, y es uno de los temas en que la gente toma una decisión u otra respecto a un candidato, ¿no? Y está muy en la agenda este derecho a migrar. Y me gustaría como arrancar un poco por esto, ¿no? Bueno, claramente el derecho a migrar es un derecho humano. Pertenece, o sea, es inalienable a la persona en su misma condición de persona humana. Enfatizamos en esto porque, bueno, fue una larga disputa internacional que se dio en torno a esta cuestión. Así era, formaba parte del sistema internacional de los derechos humanos o no. Las migraciones surgen en la agenda pública internacional y a la de los estados y de los organismos internacionales y las de las ONGs, si se quiere, hace 30 o 40 años, ligada justamente a un prejuicio al migrante como una amenaza, como parte del terrorismo, como parte de una amenaza al mercado de trabajo, como parte de una amenaza ligada al narcotráfico. Pero las migraciones, nosotros siempre decimos, forman parte del impulso de nuestra especie, digamos. No, tanto como tenemos un impulso a sentarnos, a estar quietos, a formar una comunidad, una sociedad, es el mismo impulso a moverse, a activarse, a salir del espacio que nos crió, a cuestionar algunas cuestiones. Y después muchas personas se ven forzadas a migrar para sobrevivir, porque se les ve amenazada su existencia, tanto desde el punto de vista económico como realmente la existencia, como está sucediendo, por ejemplo, ahora en Gaza, en Palestina, como sucedió en la República Argentina en la década de los 70, que nos vimos forzados al exilio, y en muchos países de América Latina. O sea, este derecho humano, esta condición humana, no debe ser vista como una excepción en la vida de las sociedades ni de las personas. Existimos sobre este planeta porque migramos, porque nos movilizamos. Nuestra especie existe porque nos movilizamos. La migración nos atraviesa el curso de nuestras vidas en todas las sociedades. Mi abuela fue migrante y ahora hace 3 años que mi hija está viviendo en Europa. Y así es la vida de todos, de los rosarinos, que no tenemos una existencia de la nada. Acá circularon, digamos, primero el centro en el Virreinato del Perú, los pueblos originarios que tenían migraciones a veces como parte de su curso de vida para llegar a ser maduros. Entonces es eso, es naturalizarlo, es tratar de ver que es un derecho humano en pugna y amenazado. Mariana, te quería preguntar en ese sentido, ¿en qué momento o qué acontecimientos agudizaron este prejuicio que vos un poco decís que son unos 30 y pico, 40 años? Imagino que posguerra fría, ¿no? Lo que traes, pero claramente, como decís vos, hay algo de los estados-nación y de muchas naciones jóvenes que claramente crecieron al calor de esas migraciones y gracias a esas migraciones, y hoy en día son quizás, pensando en Estados Unidos como modelo principal, justamente los que más están peleando o poniéndolo de forma negativa, ¿no?, a la migración. Sí, como te decía, desde hace unos 30 o 40 años hay una fuerte corriente ligada a la globalización. Es como que la globalización era la promesa de libre circulación de personas, mercaderías, información, etcétera, pero la barrera se paraba en las personas.
esa promesa se incumplía, o en todo caso la paradoja de la globalización como sistema, como parte del capitalismo, entendido como dentro de las distintas corrientes, es justamente que la libre circulación de personas no está garantizada, está amenazada. Vemos un genocidio sucediendo en el Mediterráneo a partir de que las personas quieren migrar a tener una vida mejor, ¿no? Fruto y consecuencia del colonialismo de las naciones europeas sobre África, Asia y América. El colonialismo en su momento, el imperialismo y el neocolonialismo en la actualidad. Hay un acontecimiento, sin duda, la crisis, lo de las Torres Gemelas en el 2001 agudizó las cuestiones, contrariamente a lo que muchos podían llegar a pensar. Tanto el gobierno de Trump tiene un discurso claramente antimigratorio, renacionalizante en términos de estas que hacen, pero durante la época de Clinton y durante la época de Obama, también hubo expulsiones colectivas, también hubo expulsiones de niños, también hubo familias separadas. Digo, eso para no dividir entre republicanos y demócratas, ¿no? No, claramente no. Lo que sí es nuevo son estos discursos agresivos, de odio, violentos contra el migrante, contra la mujer, contra la población LGTBQ+, contra los pobres. Eso es innovador. Había una tendencia fuerte entre los partidos de ultraderecha en Europa, sobre todo, pero esto ya se dice de manera desembosada, sin cuidado ni corrección política. Es por eso que nosotros nos planteamos este año y el próximo volver a hablar de discursos de odio, cómo catalizamos, cómo resolvemos esto con evidencias científicas, cómo construimos otro tipo de comunidad y comunión con la población migrante y todo el conjunto de minorías que nos integran, querramos o no, y de la cual formamos parte, querramos o no. Y bueno, y por eso dedicamos esta sesión de nuestros anuales seminarios a las migraciones. Va a estar Pablo Seriani Cernadas, que es alto comisionado y representante experto en Naciones Unidas, para hablar de el documento que está a punto de ser sancionado y de quedar vigente en torno a la xenofobia a nivel por supuesto, del principal organismo multilateral del cual formamos parte, que es Naciones Unidas. Va a estar también el profesor Gorka Moreno, de la Universidad del País Vasco, hablando un poco de una experiencia que tienen muy interesante, que es el Ikuspegi, que es un observatorio antidiscriminatorio, antisenófobo. Tienen mucha experiencia y mucho trabajo muy interesante para que nosotros podamos comparar, replicar, etcétera. Y también vamos a hablar de la experiencia argentina en esta materia. Por más que ya no se recuerde, acá se creó un INADI que muchos criticaron porque no servía para nada. Muchos dijeron, pero hubo un conjunto de personas y un conjunto de consensos que trabajaron a favor de que esto no prospere, de que no nos agredamos entre nosotros mismos, de que la violencia verbal no pase a la física o a la legal. Entonces es muy importante retrabajar estas cuestiones. Tenemos en nuestro seminario una encuesta que la van a ver en el formulario que tenemos para la inscripción, que va a ser híbrido, presencial y no, donde hacemos un conjunto de preguntas para que los participantes se cuestionen a sí mismos si han padecido algún tipo de forma de discriminación, si han tenido, si consideran que la mayor discriminación, ¿por qué causa es? Si es por xenofobia, si es por LGTBQ+, si es por ser mujer, etcétera. Y también, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuánta migración hay en la República Argentina? ¿Cuánta migración hay en Rosario? ¿Cuántos estudiantes migrantes hay en las universidades argentinas y en la rosarina? Porque de nuestra experiencia en el 2019, en nuestro seminario Migraciones, Derechos Humanos y Diversidad, tuvimos una interesante conclusión. La mayoría de las personas preguntábamos, a raíz de una estudiante del grupo, una estudiante migrante, Silke, cuántos se pensaba que había migrantes en Rosario, y ganó el 30%, y realmente el porcentaje es mucho y era en ese entonces, antes de tener el censo del 2022, sí. Muchísimo inferior. La Argentina no tuvo nunca ese porcentaje de migrantes, o sea, un 30% de migrantes. Hay como una idea dando vueltas que no es la que efectivamente es en la realidad.
Exacto. Y se estimula esa idea porque se hace chivo expiatorio a las personas que menos capacidad de defenderse tienen, que son los migrantes pobres, que son las personas de cualquier minoría racializada, etnitizada, etcétera, minorizada en general, que pueda ser objeto para que nosotros no sepamos realmente cuál es la verdad, ni la verdad científica de cuántos somos, qué hacemos, cómo vivimos, de qué se nutren nuestras arcas fiscales, nuestra cultura, nuestra comida, nuestros comercios, nuestra vida cotidiana, nuestro desarrollo científico, que es en gran parte migrante y siempre lo ha sido. Esta posibilidad de generar datos, como ustedes desde el espacio, estas encuestas, digo, ¿qué otras cosas arrojan, no? Porque vos decís, bueno, está esa fantasía de que el porcentaje es muy alto y en realidad no lo es. Digo, en el ámbito de la universidad se habló mucho de esta gran inmigración brasileña, estudiando algunas carreras de nuestra universidad. Digo, nosotros vemos jóvenes haitianos, ¿no? En algunos espacios. Bueno, hay como también algunos sectores. ¿Cómo ves toda esa realidad, no? Bueno, primero que los inmigrantes y los pobres y todos nosotros pagamos impuestos, digamos, esto es la primera manera. Después, la migración genera desarrollo urbano en las áreas donde las personas, el Estado y las empresas inmobiliarias no invierten. Tienen su propio comercio, muchos, digamos, emprendimientos propios. El otro día me contaba un periodista que le llamaba la Little Brasil a la zona de la Facultad de Medicina. La diversidad cultural es riqueza pura para nosotros. Es otra danza. Lo acabamos de ver en nuestra fiesta principal identitaria de Rosario, una semana, 10 días de personas circulando, un volumen de crecimiento económico en función de eso, colectividades viejas reactivadas, colectividades nuevas que están en su proceso de conformación. La migración, con la migración ganamos todos, migrantes somos todos. El desarrollo de la ciencia argentina no hubiera podido pensarse la sociología sin Gino Germani, la matemática sin Beffo Berardi y tantas otras disciplinas. Nuestra facultad. ¿Qué pasó durante la dictadura? Bueno, fueron expulsadas más de 250.000 argentinos, ¿no? Cuando el retorno de la democracia, muchos de esos argentinos vuelven y nutren nuestras universidades ya democratizadas con todo un conocimiento de un conjunto de experiencias que hicieron afuera, que conformaron afuera. Pero además, muchísimos exiliados argentinos contribuyeron con universidades de arquitectura en Costa Rica, con disciplinas científicas como la psicología en Costa Rica, en México. O sea, es... el límite y la frontera, como vos dijiste, es un dato histórico. El Estado-Nación existe a partir del siglo XVI, la extranjeridad también. Existen fenómenos migratorios desde antes, por supuesto. Uno de los castigos más importantes durante los griegos era el ostracismo, echarte, exiliarte, quitarte del lugar. Por eso también el derecho humano a migrar incluye el derecho a desarrollarse en el mismo lugar donde vos naciste. El derecho a quedarte. El derecho a tener todos los derechos acá. A permanecer y tener el mismo rango de ciudadano. Sí, pero aparte también para nosotros, digamos, muchas veces los argentinos, los latinoamericanos o los africanos, no tenemos posibilidad de insertarnos en el mercado de trabajo, aún siendo profesionales, y tenemos que partir. Yo diría que hoy el principal problema de la República Argentina es permanecer. Es permanecer, es qué políticas tiene la República Argentina para no perder, entre comillas lo digo, no considero que es una pérdida, pero no perder población nacida en la República Argentina, claro. No darle oportunidades a los jóvenes y a los profesionales de desarrollo y a los trabajadores de desarrollarse acá. Argentina tiene un patrón migratorio doble. Es un país de inmigración, como hemos aprendido historiográficamente, de migración transatlántica, africana, asiática, latinoamericana, interna, de pueblos originarios. Pero también es un país de emigración. Desde 1950 nuestro saldo emigratorio es negativo. Bien.
ese es un dato. Un dato, sí. Respecto a esto del discurso del odio, ¿no? Estamos en este momento donde están aflorando las derechas, ¿no? Y esto que vos planteabas, que quizás esas cuestiones existieron siempre, o hablabas del caso de Estados Unidos con otros gobiernos que parecieron, digamos, son estos líderes que habilitaron ciertas cuestiones, ciertos discursos, ciertas posiciones, y detrás de todo eso empezaron como a crecer esos mensajes. ¿Cuál es tu lectura? Sin duda, pero esto existió hace muchísimo tiempo. O sea, también Argentina se puede caracterizar porque sí hubo la ley Avellaneda, donde abrimos la puerta a todos los colonos, pero inmediatamente en 1904 empezaron las políticas restrictivas de las migraciones. Ya cuando los migrantes no solo eran migrantes que eran mano de obra, sino eran personas que pensaban, que reclamaban sus derechos, que organizaban la revolución radical, la revolución de las escobas, hubo normas que restringieron la migración. En 1904 la ley de residencia, en 1908 la ley de defensa, en 1910. Siempre ha sido como un tira y un afloje. En la Rusia zarista hubo pogroms, en la Rusia soviética hubo pogroms, hubo restricciones de la población en el Imperio Otomano, en Estados Unidos ni hablar, con lo que pasó con Japón y tantas otras minorías. Por lo tanto, yo diría que permanece el conflicto y la tensión entre lo que son políticas restrictivas y políticas abiertas. Y en determinados momentos políticos de crisis, el migrante es el mejor chivo expiatorio. Y ese es el momento en el que estamos. Este es el momento, ¿no? Que estamos atravesando claramente. No, a Estados Unidos va a seguir siendo imperio 200 años más seguramente, pero está perdiendo su capacidad relativa de construir su base hegemónica. Por lo tanto, es importante el recurso, pero también lo tuvo Berlusconi, también está en Francia y en Suecia y en los países bálticos. O sea, estas tendencias siempre han existido. La historia argentina, la historia de la normativa argentina es, yo les decía, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, represión y muerte y fusilamientos a los migrantes. Como una antesala, en el 23 hay un primer decreto restrictivo de la ley de Avellaneda, en el 30 y pico, con el primer golpe de Estado cívico-militar contra el gobierno radical. También empiezan a haber restricciones en materia migratoria, con Onganía, que casualmente también se da esa migración interna en función de la intervención en las universidades, con su correspondiente exilio también, porque muchos intelectuales con las universidades intervenidas se fueron, ¿no? Entonces, en la dictadura cívico-militar, la conocida como Ley Videla, que por suerte, por el fruto del consenso interpartidario entre socialismo, peronismo, radicalismo, se sanciona la Ley de Migraciones Argentina en el año 2003-2004, es premiada por organismos internacionales como la OIM, dentro del sistema de Naciones Unidas, como una norma de derechos humanos. Argentina hizo diplomacia, hizo diplomacia suave o soft diplomacia con su conjunto de normas migratorias ligadas a los derechos humanos. Por eso es un pecado ahora este retroceso. Estamos hablando con Mariana García, doctora en Relaciones Internacionales, sobre el Seminario de Migraciones, Derechos Humanos y Discursos de Odio, que va a estar sucediendo a partir del 20, ¿no? El 20 de noviembre. Se reprogramó, sí. En el aula 2 de posgrado, ahí de la Facu de Ciencias Políticas. Es una actividad gratuita e híbrida, así que para contarle a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, que esto va a estar sucediendo. Mariana, te quería preguntar sobre la charla que va a dar Natacha Justo Laureano sobre afroactivismos en Argentina. Estabas ahí insistiendo con la cuestión afro en Argentina. Claramente es algo que empezamos a escuchar hace no tantos años, ¿no? Los discursos también más vinculados a nuestra historia y al revisionismo que se ha hecho. ¿Qué nos podés contar también sobre esto y sobre lo que trata Natacha, que también tiene una mirada de perspectiva desde la diversidad y desde los feminismos? Sí, bueno, Natacha, por suerte, por primera vez
digamos, como parte del bloque antirracista de Rosario va a participar, si bien nosotros tuvimos otras intervenciones de compañeras y compañeros dentro del bloque antirracista el año pasado, particularmente con compañeras colombianas que hacían un show claramente cimarrón, feminista y anticolonial, pero bueno, por suerte va a estar Natalia. Es verdad, bueno, dentro de todo este proceso de reconocimiento de derechos humanos que se atravesó en la Argentina desde 1983, a pesar de los retrocesos de las leyes de impunidad y todos los que conocemos, Argentina viene atravesando un proceso de historizar algunas tradiciones minorizadas o racializadas. Se incorporó, por ejemplo, muchos censos o muchas encuestas para ver cuáles de nuestros antepasados o cómo nos podemos ir reconociendo como parte de pueblos originarios, inclusive al censo también. Pero en el caso de la comunidad afrodescendiente también ha sido una presencia minorizada, negada, no solo en Argentina, sino en muchísimos países donde ser negro, ser afro, tiene una connotación peyorativa y no nos reconocemos como parte de esa afrodescendencia a la cual pertenecemos todos, todas. Yo recuerdo que mi mamá siempre decía, tu abuela era cuarterona. Yo no entendía cuando era chiquita, tu abuela, vos tenés una abuela cuarterona. ¿Qué era mamá cuarterona? ¿Qué sé yo? Y bueno, no lo tenemos incorporado a nuestras tradiciones. Por lo tanto, es tan importante que Natacha va a estar el jueves a las 12:30 con una intervención. Y bueno, me gustaría que participen tanto de modo virtual como presencial. Vamos a tener un cierre musical, un cierre artístico. Nosotros siempre trabajamos con el arte, digamos, creemos que es el mejor vehículo de sintetizar la problemática migratoria, de sensibilizarnos sobre la problemática migratoria. Por lo tanto, el cierre lo va a hacer una poeta cubana, Cecilia Carracedo, que además es feminista, afrodescendiente también. Lo va a hacer Davison Loisier, también un poeta haitiano. Y va a cerrar también dos ballets de Dabke palestino y un grupo de colombianos que van a trabajar también toda la cuestión del cimarronaje, de la problemática de desplazamiento interno en Colombia, que nosotros también venimos trabajando con ellos más o menos desde el año 2021 en todas nuestras presentaciones de poesía migrante, canto migrante y nuestros seminarios han participado. Así que los invitamos, el cierre va a ser en la explanada a partir de las 17:45 por ahí. Y bueno, es una linda invitación. La actividad arranca a las 11 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y media de la mañana, con la cuestión del paro reprogramamos todo, todavía estamos terminando de organizar. Abre Gorka Moreno de la UPB, sigue María Victoria Columba, que es una activista argentina muy reconocida y que tiene una cabal comprensión de la problemática migratoria, antirracista, feminista, anticolonial en España. En Barcelona, que es rosarina, además tenemos ese orgullo. Pablo Seriani a las 11. Pablo Seriani, bueno, que les decía que es miembro del Comité de Naciones Unidas y además es una persona que tiene una trayectoria larguísima en materia de reforma de la ley de migraciones, de reglamento de migraciones. Ha participado en un conjunto de organismos como el CELS, con una presencia muy importante en todas las transformaciones en esta materia en Argentina. Bueno, va a ser nuestro compañero Luciano Zácara, que es un importante intelectual de la Universidad de Qatar, que va a hablar sobre las consecuencias migratorias o desplazamiento interno en el conflicto en Gaza-Palestina, en el genocidio Gaza-Palestina. Bueno, por eso también acompañamos con los ballets de Dabke palestino. Y bueno, después nosotros como grupo Migres, cada uno va a ir presentando sus ponencias. Sus trabajos, claro. Bueno, Mariana... Hay una mesa de políticas públicas, perdón. Va a haber, donde van a estar la municipalidad, la universidad, poniendo qué están haciendo en materia de migraciones, derechos humanos, de antidiscriminación, para combatir el discurso de odio. Bien. Mariana, como el programa es largo y nosotros mencionábamos algunas de las actividades, todo esto se puede seguir en el Instagram del grupo, ¿no? Nuestro grupo, nuestra cuenta de Instagram es GR Migres. Por favor, síganos, ahí van a encontrar el link
para inscribirse en el evento y el otro link para conectar los que quieran hacerlo de manera virtual el mismo día. Así que bueno, ahí van a ver toda la información, síganos y bueno, y los invitamos, esperamos que salga bien, porque el jueves tuvimos que compartir con otros seminarios como el de extensión y otras actividades de la facu. Estará llena la facultad con mucha vida universitaria. Con mucha vida universitaria el jueves 20. Entonces, GR Migres, así los pueden seguir y conocer toda la actividad con todo lo que está publicado en el Instagram. Mariana, como siempre, una alegría tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por interesarse en esta problemática.